un nuevo programa de Política Global, este espacio en el que semanalmente repasamos, abordamos, analizamos algunos temas de la política internacional en Radio La Tribu. Bueno, la semana pasada precisamente nos estábamos refiriendo a estos acontecimientos en curso en Siria, sorpresivos, porque parecía, bueno, ya más de 13 años de guerra civil de 2011, parecía que los focos de conflicto se habían apaciguado. Estos grupos rebeldes, opositores que le denominan, que son milicias yihadistas provistas por armas y apoyadas por Turquía principalmente, pero también muchos indican por Occidente, Estados Unidos, Israel, bueno, opositoras a Bashar al-Assad. Parecía que el régimen sirio, bueno, sobrevivió a todo ese fervor que fue el surgimiento de estos grupos rebeldes que en principio pacíficamente reclamaban su renuncia en el contexto de la primavera árabe. Bueno, como veíamos la semana pasada, bueno, logró sofocar todos esos focos de conflicto y se impuso su régimen con el apoyo principalmente de Rusia y de Irán. Pero la semana pasada llamó la atención que varios grupos yihadistas, rebeldes, opositores, bueno, como decíamos, tomaron casi toda la ciudad de Alepo, la ciudad principal o la segunda en importancia de Siria después de la capital Damasco. Y bueno, también esa región, además de ser una ciudad, también es una área más grande, una provincia, una gobernación, como le denominan ellos, bueno, como aquí Buenos Aires, como mismo México, que son ciudades, pero también tienen un área más extensa que contiene otros suburbios, otras localidades. Bueno, y muchas localidades de esos suburbios de Alepo habían sido controladas por estos grupos rebeldes, pero la semana pasada, el lunes, por lo menos en el momento que nosotros estábamos al aire, todas las informaciones periodísticas señalaban que esto habría sido en principio ya resistido por el gobierno, que parecía empezar a equilibrar la balanza y a controlar la situación nuevamente. No era ninguna novedad porque, bueno, en estos 13 años, si bien ya el régimen de Bashar al-Assad estaba firme ahí controlando la situación, seguía habiendo focos, nunca se detuvo el conflicto en Siria en estos 13 años, pero ya parecía más rezagado eso a la zona noroeste, que se denomina Idlib, que estos grupos rebeldes donde sí controlaban esa zona de Idlib en el noroeste de Siria, con el apoyo de Turquía, que financia y apoya a todos estos grupos irregulares, paramilitares, armados, que son ultraislámicos. Bueno, finalmente el domingo cayó el régimen sirio de Bashar al-Assad. En tan solo una semana, 10 días, 12 días duró este ataque, esta incursión opositora que comenzó en Alepo. Bueno, después que como mismo la semana pasada lo dijimos, no opuso resistencia el régimen sirio, las fuerzas del orden sirias, el ejército, la policía, entraron de manera sigilosa. De un día para el otro, Alepo estaba gobernada, dominada por estos grupos opositores, y mismo se indica que muchos ciudadanos residentes allí de Alepo, que tenían años de no tener luz, bueno, toda una situación muy difícil se está viviendo en Siria en estos 13 años de guerra civil. Bueno, parecía ser que estos grupos rebeldes reconectaron la iluminación, volvieron a tener luz, fueron en algunos casos bien recibidos por la población, que también, obvio, había mucho descontento con el régimen sirio de Bashar al-Assad, que junto con el poder que tuvo su padre previo a él, desde 1974, que estaban en el poder, 71, hace ya 53 años, bueno, el padre gobernó desde el 71 hasta el 2000, y el hijo Bashar, el padre Hafez al-Assad, el hijo Bashar al-Assad desde 2000 en adelante, 50 y pico de años de este clan familiar, esta dinastía gobernando. Obviamente había mucho descontento, no vayan a creer que era un régimen puramente democrático ni nada, pero los que están enfrente tampoco lo son. Bueno, finalmente el domingo cayó el régimen sirio, fueron tomando Alepo, esto llamó la atención, que no hubo resistencia en un principio, trataban de asediar otra localidad ahí cercana a Alepo muy importante que se llama Hama, que parecía el gobierno sirio haberlo controlado. Bueno, no, también tomaron esa localidad, también avanzaron hacia Homs, y bueno, después sí el régimen comenzó a ofrecer cierta oposición, cierta resistencia, pero llama la atención esto que fue tan rápido, tan meteórico, y no hubo mayor resistencia por parte del régimen sirio. Si bien en un momento se hablaba de que tenía un poco controlada la situación, bueno, ahora
estos acontecimientos están en curso, van surgiendo noticias, novedades, por lo cual todo lo que estamos hablando está sujeto a ser rectificado en un futuro próximo. Pero bueno, en principio esta es la situación. Esto sí, por supuesto, está confirmado. Cayó el régimen de Bashar al-Assad, él mismo renunció, habría llegado a un acuerdo con estos grupos yihadistas opositores para salir del país. Está refugiado en Moscú, él y su familia en Rusia, esto sí también está confirmado. Bueno, allí negoció su salida y bueno, supuestamente firmando una especie de que haya una transición pacífica al poder. Lógicamente el país es un caos en estos momentos. Hay zonas que pareciera que mismo las fuerzas del régimen sirio todavía están oponiendo resistencia, aunque el presidente ya renunció y huyó del país. Bueno, sigue habiendo conflictos, no es que esto terminó, pareciera haber todavía batallas en curso. Bueno, finalmente llegaron a Damasco estos grupos irregulares armados yihadistas, principalmente encabezados por la agrupación Hayat Tahrir al-Sham, conocida más fácilmente con las siglas HTS, que es un desprendimiento de Al-Nusra, que era la versión local siria de Al-Qaeda. Bueno, y su líder, que pareciera ser el nuevo hombre fuerte en Siria, que se llama Mohamed al-Julani, que bueno, ya incluso dio entrevistas a cadenas occidentales, a la CNN, ahí ya se lo presenta como un líder sabio, sin turbante, vestido con verde oliva, con la bandera siria atrás, ya se lo está tratando de presentar de otra manera. Es un yihadista también, bueno, fue formado en Al-Nusra, la versión local de Al-Qaeda, pero pareciera haber ido moderándose, ya habla. Bueno, mismo tenía una orden de captura internacional por parte de Estados Unidos, valuada en $10 millones, con la acusación de que bajo su mando se llevaron a cabo múltiples ataques terroristas en toda Siria, a menudo dirigidos contra civiles. Bueno, parece ser el nuevo hombre fuerte de Siria, pero sin embargo ya estas agrupaciones irregulares, armadas, opositoras en Siria, encabezadas principalmente por esta fuerza HTS, pero también hay otras, también la otra importante es el Ejército Nacional Sirio, que no se engañen por el nombre, es una agrupación paraestatal, paramilitar, no es oficial, se denomina Ejército Nacional Sirio, pero son también grupos opositores rebeldes yihadistas. Ya han nombrado una autoridad de transición que está encabezada por Mohamed al-Bashir, que hasta ahora era quien estaba al frente de la gobernación en este territorio del noroeste sirio que les comenté que se llama Idlib, que ya sí tenían bajo su control, era quien estaba comandando el gobierno en esa región de Siria. Bueno, ahora fue nombrado como autoridad de transición para, bueno, llevar a cabo este traspaso, que vamos a ver qué sucede en Siria. Esto es muy incierto, es todos acontecimientos en curso, muy recientes. Bueno, hay estas agrupaciones son, como les comenté, fundamentalismo islámico, son de carácter sunita. Como saben, el Islam está dividido entre sunitas y chiitas. El presidente Bashar al-Assad representaba a una ala chiita, aliado a Irán, por supuesto que Irán es el país chiita, o también chiita. En Siria se da la circunstancia de que la mayoría de la población es sunita, pero Bashar al-Assad y antes su padre lograron gobernar, siendo ellos chiitas, una rama minoritaria del chiismo que se llama alawismo, eran alawitas, son alawitas. Bueno, lograron imponer su autoridad, aunque también ellos sí se les reconoce que daban bastante diversidad, no es que proclamaban una superioridad del chiismo o algo así, se presentaban como bastante laicos. De hecho, las minorías cristianas siempre tuvieron bastante respeto por su credo, por su culto, no había persecución, religiosa en ese sentido. Bueno, estos HTS, que se llama esta agrupación islámica, ahora se presentan como más moderados también, dicen que van a respetar la diversidad. De hecho, varios representantes de ellos se han reunido con líderes cristianos de distintas iglesias cristianas. Allí hay numerosas minorías étnicas como los armenios, hay drusos, maronitas, otros credos cristianos. Ya se han reunido con estos nuevos líderes del país, rebeldes, que
que bueno, vamos a ver cómo gobiernan el país, porque son grupos irregulares armados que de repente ahora se encuentran con la tarea de tener que gobernar un país. Bueno, muchos militares sirios en esta inacción llamativa que les comenté, depusieron las armas y huyeron a Irak. Muchos huyeron, de hecho, yéndose así nomás, escapándose. Muchos rebeldes en las zonas fronterizas que estos soldados abandonaron, se apoderaron de esas armas y bueno, de hecho Israel aprovechó esa circunstancia para poner mayor presencia en la frontera con Siria, en los Altos del Golán ocupados. Bueno, como en los Altos del Golán es un territorio sirio que fue ocupado por Israel en la guerra de los 7 días en 1967, se adueñó de ese territorio y de hecho hoy mismo el primer ministro israelí, el sionista, el criminal de guerra Benjamín Netanyahu, dijo que ese territorio va a ser israelí para siempre, que no lo piensan devolver, y de hecho aprovechó esta circunstancia para reforzar la guardia israelí en esa frontera caliente y de hecho incursionar un poco más todavía, reforzar esa zona de seguridad en los Altos de Golán. Ha penetrado en territorio sirio, según se indica en numerosas fuentes. De 3 días antes de esta ofensiva islámica, que duró 10-12 días, Erdogan y Putin, el presidente de Turquía y el presidente de Rusia, habían acordado un cese del fuego en estos conflictos, algo que el mandatario turco violó luego de 72 horas. Esto hace sospechar de que en realidad ya a Bashar al-Assad se le había soltado la mano, tenía los días contados y ahí empezó a negociar su salida, y esto también explica de que no hubo resistencia por parte de las fuerzas sirias. Bueno, entonces todos los analistas o muchos analistas sugieren que ha habido, lo que se dio es en realidad un golpe de Estado planificado con muchos actores implicados. Obviamente detrás está principalmente la mano de Turquía, este Estado terrorista y genocida comandado actualmente por Recep Tayyip Erdogan, otro criminal de guerra. Bueno, como saben, los intereses de Turquía ahí en Siria son numerosos, principalmente perseguir o poner una traba a los kurdos con su proclama de establecer el Kurdistán. Ellos es una nación sin Estado, están divididos mayormente en Turquía, pero también ellos reclaman territorios de Siria, en el nordeste de Siria, como vimos la semana pasada, que ellos denominan Rojava, que de hecho ya están controlando, están tratando de imponer el confederalismo democrático que ellos proclaman en esa zona. Bueno, también áreas de Irán y áreas de Irak, ellos reclaman territorios allí. Bueno, y Turquía los persigue de manera muy feroz, por eso estaba apoyando, subsidiando y financiando a estos grupos terroristas para combatir a los kurdos. No vaya a ser que se establezcan allí y que después el próximo sea Turquía, que también pasen a controlar el este de Turquía, que es donde están asentados los kurdos. Tiene una persecución muy feroz, muy violenta contra los kurdos Turquía. Bueno, también su interés es expandir su zona de influencia en la región y presentarse como una potencia regional allí, que de hecho luego de este golpe se queda esto ya más, asentado, esta influencia turca, presentándose como supuesto potencia regional, en rivalidad con Irán, que es chiita, Turquía es sunita, también con el propósito de ser un poco el zar del gas allí, que el gas que va para Europa pase por Turquía principalmente. Tenía un viejo anhelo de que haya un gasoducto que vaya desde Qatar, que pase por Siria y que vaya a Turquía. El régimen de Al-Assad impedía eso. Bueno, y a su vez el gas del Mar Caspio de Azerbaiyán, allí tratan de imponer un corredor entre Azerbaiyán y Turquía que pase por el sur de Armenia, que se llama Corredor Sanque-Sur. Bueno, también está implicado el conflicto del Cáucaso en todo esto. Otros actores internacionales que seguramente tienen una mano detrás de todos estos acontecimientos, también Qatar, obviamente interesado en ese gasoducto. Bueno, Gran Bretaña, se especula con que el servicio secreto británico, el MI6, está detrás de todas estas maniobras, principalmente en la compra de voluntades de los militares sirios que no pusieron resistencia. Francia, que fue la primera en reconocer a estas nuevas, así presentadas autoridades sirias.
Bueno, y Estados Unidos, si bien apoya a los kurdos en el nordeste de Siria, también estaba interesado en que un régimen aliado de Irán, como el de Bashar al-Assad, caiga, y obviamente Israel, que de hecho hoy Netanyahu también celebró esta noticia, dijo es un día histórico para Israel, obviamente no se fían de estos grupos ultrafundamentalistas islámicos, y dijo que también esto conlleva desafíos, pero cayó el régimen tirano de al-Assad, aliado de Irán, a través del cual pasaban armamentos desde Irán hacia Líbano, de Hezbollah también, otra milicia chiita apoyada por Irán. Bueno, aprovechó esta circunstancia, como le dije, para reforzar la zona de seguridad ahí en la frontera con Siria. Si bien es difícil hablar en estos casos de ganadores y perdedores, entre comillas, como se suele presentar los temas en los grandes medios de comunicación, pero sí hay que reconocer que este fue un golpe muy duro para Rusia, que era el principal aliado de Siria y el que lo sostenía, que a partir de 2015 comenzó a intervenir en la región, y bueno, gracias a su apoyo el régimen de Bashar al-Assad se pudo sostener. Allí en Siria tiene la base naval de Tartus, en el mar Mediterráneo. En Siria ya debió mover la flota desde allí hacia el mar Báltico. Aparentemente estos nuevos grupos irregulares que se hicieron del poder en Siria habrían acordado con Putin respetarle esa base naval. Vamos a ver qué sucede, igual esto es todo muy incierto todavía. También tienen una base aérea allí en Siria, por lo cual, bueno, intereses importantes mantener esas dos bases militares que tenía en Siria. Ahora es todo muy incierto. Y bueno, el gran perdedor en todo esto es Palestina, o el pueblo palestino, que queda aún más aislado, más abandonado. Y bueno, esto debilita a Siria, obviamente, a Siria, claro, pero a Irán, que bueno, supuestamente Rusia e Irán también no habrían intervenido tanto en esta ocasión en apoyo del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad por sus propios conflictos. Rusia muy desgastado militarmente por todo lo que el esfuerzo en vidas humanas, en armamento, etcétera, que significa el conflicto con Ucrania. Y bueno, Irán también metido ahí en su propio lío con Israel. También llama la atención el silencio de Bashar al-Assad, el presidente que renunció y huyó a Rusia. No habló todavía, no emitió ningún comunicado. Se sabe a través de fuentes oficiales del Servicio de Comunicación de Rusia que está allí. Esto fue confirmado con su familia, pero él no emitió ninguna palabra todavía. Bueno, el mapa de Siria que cambió rotundamente, obviamente, como les dije, que estaba muy fragmentado el país, muy dividido. La mayoría del país estaba bajo control del régimen sirio. Ahora obviamente ya no, todavía hay focos de resistencia allí de las fuerzas militares oficiales de Siria, pero esto no va a durar mucho, que digamos. Ya el presidente renunció, se fue del país, ya se proclamó un nuevo gobierno de transición por estas milicias opositoras rebeldes, por lo cual, bueno, esos serán soldados que por amor a la patria, no sé en defensa de qué o de quién siguen ahí combatiendo, pero no tiene mucho futuro esos focos de resistencia. Idlib, el noroeste de Siria, estaba dominado por estos grupos irregulares, yihadistas, islámicos, apoyados por Turquía. El nordeste también es incierto lo que va a pasar, que está controlado por los kurdos en lo que ellos denominan Rojava. Bueno, todo esto también es un golpe para los kurdos, ciertamente, otro de los que son perjudicados por estas novedades militares y políticas que se están dando en Siria. ¿Qué va a pasar con la administración autónoma del norte y el este de Siria, que es esta región de Rojava, donde los kurdos están gobernando? Tomaron ya Damasco, obviamente la capital, los yihadistas. Estuvimos viendo imágenes de estatuas del padre de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, derribadas, el palacio de gobierno tomado. Todo nos remitió a imágenes viejas de la primavera árabe que ya nos habíamos olvidado. Bueno, ¿qué va a pasar? El futuro de Siria es todo muy incierto, hay que ver. Ya se designó una autoridad de transición de parte de estos grupos irregulares. Ellos dicen que vienen moderados, que vienen para respetar la diversidad. Hay que ver si pasa como en Afganistán, que vinieron también los talibanes tuneados supuestamente, que después fue derivando a la mismo de siempre, un ultraislamismo. A ver si Siria se va a convertir en una república islámica, así
como son los talibanes en Afganistán, por ejemplo, donde tratan de imponer la Sharia, la ley islámica que ellos denominan, ellos dicen que no, que van a respetar las diversidades religiosas, bueno, a las mujeres, que no van a venir con ningún protocolo de vestimenta para las mujeres ni nada por el estilo. Bueno, hay que ver si esto es así o no. Bueno, también otra posibilidad es que se dé un escenario como el de Libia, cuando cayó, recuerdan, Muammar Gaddafi, en el nombre de la democracia, lo derribaron grupos opositores, y hoy Libia, desde que cayó Gaddafi, que fue asesinado hasta el presente, es un caos total, el país recontra dividido, hay dos gobiernos, de hecho, hay una batalla casi sin fin desde ese episodio hasta ahora, entre distintas tribus que hay ahí, todo un caos. Es otro escenario que también se baraja que pueda pasar en Siria. Bueno, este episodio obviamente no es aislado, hay que tomarlo en este escenario global de la gran confrontación geopolítica de fondo que subyace, que es, como siempre hablamos aquí, Occidente versus Oriente, o si le damos un poco más fino, Estados Unidos y China, y dentro de este marco esto se podría encuadrar como un triunfo de Occidente en esta guerra geopolítica de fondo. Gana un casillero lo que se proclama como Occidente, OTAN, Europa, Estados Unidos, y una derrota para el eje de resistencia que algunos lo llaman Oriente, China, Irán, Siria, Rusia. Ya se me mezclaron todos los nombres de tantos países. Bueno, hay quienes sugieren que China ya debería dejar de mirar tan pasivamente este escenario de guerra imperialista que estamos siendo todos testigos, y que no tiene que esperar. Si pretende disputarle la hegemonía a Estados Unidos, no puede mirar siempre pasivamente para que todos hagan el trabajo sucio y se termine beneficiando ella, que Rusia tire las bombas, Irán, qué sé yo, contra Israel, y China siempre ahí. No, nosotros desde el lado comercial no queremos guerra, pero bien que le sirve todo esto si fuera para el lado de Oriente. En este caso cayó para el lado contrario. Bueno, todo muy sucio, un asco esta guerra imperialista. Tanto Oriente como Occidente representan intereses nacionalistas, capitalistas. Nosotros no nos gusta nada de eso, no queremos nada de eso, queremos otro orden mundial, otro sistema. Nos dan asco estos dos bandos, toda esta gente que gobierna en nombre del nacionalismo y de beneficios propios y económicos. Vamos a escuchar un temita antes de ir a la tanda. Como siempre hacemos para de paso conocer otras culturas, otra música. Vamos a escuchar un tema desde Siria en árabe, una canción militar que es en apoyo al Assad, algo que ya pasó al olvido también, pero vamos a escuchar el tema y ya regresamos. Descubrir la potencia política de caminar sin huella. 35 años. La tribu viva. Política global. Por FM La Tribu. Temas de la actualidad internacional que no vas a ver ni escuchar en los grandes medios. De política global, momento de escuchar la columna de nuestra compañera Jessica García en Rosario. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo va eso? Hola, Alex, ¿todo bien por acá? ¿Tú? Todo muy bien por acá también, dispuestos aquí para escuchar tu columna. ¿De qué se va a tratar hoy?
Pues hoy justamente estaba pensando que mañana es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Tú en la primera parte estabas hablando, ¿no?, de estas acusaciones cruzadas, cómo cambian de parte de Occidente en Siria dependiendo cuál sea el alineamiento de determinados líderes a sus intereses. Pero hoy, y esto de las denuncias de derechos humanos siempre se han utilizado en función de algunos intereses en particular, especialmente de los Estados Unidos, para intervenir y para avanzar sobre los territorios de los pueblos del sur, ¿no? Pero hoy quería recordar en particular a algunas compañeras que conocí en Colombia, justamente porque mañana probablemente muchas de ellas estén reuniendo, organizando actividades, tratando de seguir defendiendo sus derechos, y recordar a estas personas que efectivamente pues ponen el cuerpo día a día por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de sus territorios, y recordar también a quienes han sido asesinados. Hoy justamente estaba chequeando y ya van 162 líderes y lideresas asesinados en Colombia, personas defensoras de derechos humanos. El año pasado, el 2023 terminó con alrededor de 190 personas defensoras de derechos humanos asesinadas. Sobre ninguna de ellas ha habido ninguna detención, no hay justicia, todos estos casos han quedado en la impunidad. Y en estos días también se cumplió un aniversario de un compañero asesinado, un líder indígena en el Putumayo, al que conocí, a Fanor Huasaquillo Peña, y de otra compañera que en otro momento ya le he nombrado, Olga Castillo, que justamente ella no fue asesinada, pero fue perseguida de tal forma que terminó muy enferma el año pasado, con un cáncer que desarrolló en los últimos meses, después de estar durante 15 años buscando justicia por su hija, que había sufrido violencia sexual siendo una niña en una base militar colombiana, pero con presencia de miembros de las fuerzas militares estadounidenses que tenían protección, que tenían inmunidad, y hasta hoy siguen teniendo inmunidad y pueden hacer lo que sea en Colombia y no van a ser sometidos a la justicia. Olga Castillo murió pidiendo justicia, sin tenerla para su hija ni para su familia. Ella fue perseguida durante esos 15 años que exigió, que denunció y que logró ponerle nombre a los responsables de la violación. Pero el año pasado, después de acampar durante 3 meses frente a la embajada estadounidense y otros 3 meses frente a la Cancillería colombiana, pues su cuerpo ya no resistió y falleció justamente en estas fechas. Y así pues otras tantas compañeras que justamente siguen resistiendo y siguen pues defendiendo los derechos humanos con sus propios cuerpos y permaneciendo en el territorio. Entonces hoy pues quería traerlas a ellas y recordar a quienes efectivamente pues los defienden con coherencia y pues por sus derechos más fundamentales, como es el derecho a la vida y a vivir en paz. Así es, Jessica. Bueno, gracias por recordarlas. Nos sumamos obviamente al recuerdo, aunque personalmente no las llegué a conocer, pero en nombre de ellas y destacar toda esta tarea que hacen, ¿no?, los defensores, los activistas por los derechos humanos, como es tu caso también. Una cosa es hacer proclamas desde las redes sociales o mismo aquí desde un micrófono, y otra cosa es estar ahí permanentemente poniendo el cuerpo y defender causas justas o en nombre de minorías que no son muchas veces escuchadas. ¿Y a qué obedece este asesinato tan notorio que hay de líderes y lideresas sociales en Colombia, muchos activistas por los derechos indígenas o de otros que ha habido decenas allí en Colombia? ¿Por parte de quién son? ¿Son pandillas allí que tratan de imponer una supremacía territorial, de controlar los territorios, o son desprendimientos de grupos paramilitares? Porque ¿a qué obedece? ¿Hay alguna investigación en curso que esclarezca estos casos o quedan en la nada? Pues la cuestión ahí de saber las causas exactamente es muy complejo, porque depende de la región. Sin embargo, pues hay algunos factores a tener en cuenta
que este año hubo un informe sobre la persecución de líderes ambientales, y si no me equivoco, actualmente los líderes ambientales, defensores del medio ambiente en Colombia son los que en mayor riesgo están frente pues a la avanzada de grandes multinacionales. Sabemos que la Amazonía es súper codiciada, por pues no solo por el agua, sino también por la tala de árboles, y después por otros recursos que también hay en varios lugares donde hay muchísimo oro y otros minerales, y también están las rutas del narcotráfico. Entonces son varias problemáticas que se van cruzando, y dependiendo del territorio en que te encuentres, pues va a ser cuáles son las razones que efectivamente están primando ahí para la persecución. Y la cuestión es que las investigaciones pues nunca avanzan. Yo mencionaba a los líderes asesinados, pero al mismo tiempo también se han cometido más de 60 masacres solo en este año, lo que implica más de 400 personas asesinadas en el marco de masacres. Y eso también tiene que ver con los grupos que se disputan el control del territorio, ¿no? Pues porque el Estado está, no podemos decir que no está, es decir, el Estado está con presencia militar. Colombia es uno de los países más militarizados de América Latina. El ejército está presente en muchísimos lugares, en los rincones donde puede que no encuentres una escuela va a haber una base del ejército, y entonces en eso lo que nunca se termina de investigar cuáles son las implicaciones o las relaciones entre esta clasificación entre grupos armados y legales, que ahí hay un sinnúmero de grupos actualmente que toca analizar en cada territorio en particular, y lo que es la fuerza, lo que en Colombia le llaman la fuerza pública, que son fuerzas militares y policiales, porque tenemos que recordar que en Colombia el ejército tiene la facultad para estar internamente, ¿no? Y que ha sido responsable de numerosas violaciones de derechos humanos, de asesinatos, bueno, de la complicidad que mencionabas con grupos paramilitares, que eso todavía no se ha terminado de saldar, y que justamente no se llega a investigar porque hay zonas en las que directamente pues no, instituciones civiles del Estado no pueden entrar. Entonces pues así se sigue en la impunidad, y fue una de las intenciones, ¿no?, del gobierno de Petro, de avanzar en la paz total, esta propuesta de diálogo con todos los grupos armados ilegales presentes en el territorio, pero que no están avanzando porque algunos de los grupos de los que surgieron de las disidencias de las antiguas FARC, pues otra vez se han vuelto a dividir. Entonces pues eso llevaría un ratico conversar de cuáles son estas nuevas divisiones y qué presencia hacen en cada territorio, y cómo han avanzado las negociaciones que actualmente están paradas y que no permite que se avance en esa resolución. Y ahí también tenemos que tener en cuenta qué significa también el negocio de la guerra, ¿no?, que lo hemos mencionado antes. Bueno, sí, la paz sí beneficia a las grandes mayorías, que es la gente que pone el cuerpo en el territorio, pero también quién pierde ahí, qué beneficios se pierden si se acaba la guerra, ¿no? En Colombia, justamente después de 2016, después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las antiguas FARC, en ese momento la empresa de armamento nacional colombiana, Indumil, estaba buscando nuevos clientes por fuera de Colombia porque el proceso de paz le había generado pérdidas, porque habían bajado su venta de armas. Entonces eso es solamente un pequeño ejemplo de lo que significa la pérdida del negocio de la guerra, y que sigue siendo necesario de algún modo para determinados intereses seguir manteniéndolo, porque Colombia además es el principal receptor de ayuda militar por parte de los Estados Unidos. Es el principal receptor también de entrenamientos militares por parte de los Estados Unidos, y son sus fuerzas las que luego van y entrenan a otros ejércitos de América Latina. Entonces ahí se cruzan muchos intereses que no permiten tampoco que se avance en el proceso de paz, y eso claramente tiene como consecuencia
el asesinato y la persecución de quienes son los que defienden los territorios, que son en particular comunidades negras, indígenas y campesinas, que son las que tienen de algún modo, con ciertos matices y diferencias, el control colectivo de la tierra, y que han peleado por esa propiedad colectiva de la tierra, y que por eso también son perseguidos. Bueno, interesantísimo, Jessica, gracias. Y bueno, sí, has metido el dedo en la llaga, ¿no? Aunque para los bien pensantes, personas comunes de a pie, nos parece algo demasiado perverso, pero hay todo un negocio detrás de la guerra, hay grupos que se favorecen, por más increíble que suene, y que bueno, también habilitan en cierto modo este tipo de acciones. Te agradecemos mucho, un abrazo grande, Jessica, buena semana y nos estaremos viendo el lunes que viene. Un abrazo. Nosotros nos vamos hacia el continente asiático, también está haciendo noticia Corea del Sur, ya vamos a desarrollar por qué, pero antes vamos a escuchar una canción tradicional allí de Corea del Sur, pero en versión moderna de K-pop, así que a ver si aumentamos un poco la audiencia adolescente, que no creo que sea mucho en este horario de política global. Vamos a escuchar entonces una canción tradicional coreana en versión moderna de K-pop, y ya volvemos para desarrollar un poco el tema de lo que está sucediendo allí en Corea del Sur. BTS. Are you ready for this? 1, 2, 3. Let's go. Política global. Por FM La Tribu. Temas de la actualidad internacional que no vas a ver ni escuchar en los grandes medios. Ahí escuchábamos la versión de K-pop de una canción tradicional coreana, porque en Corea del Sur también está en las noticias. Tuvo la semana pasada 2 jornadas vertiginosas en la que el presidente, un derechista, miembro del Partido del Poder Popular, que está gobernando actualmente en ese país, trató de hacer un intento de autogolpe para salvar su gobierno y trató de imponer una ley marcial, alegando actividades pro-norcoreanas, comunistas, allí en Corea del Sur, bueno, como saben, obviamente en conflicto con Corea del Norte, un régimen totalitario que se autoproclama comunista, pero creo que comunista no tiene nada, ahí con el personaje Kim Jong-un como déspota absoluto de ese régimen totalmente cerrado, totalmente autoritario. Bueno, él denunció actividades ilegales pro-norcoreanas de sectores de la oposición como una burda excusa para hacer pasar este autogolpe, bueno, para mantener un poder férreo, rígido, ¿no? Porque él hace poco había perdido elecciones parlamentarias frente a un partido socialdemócrata que pasó a tener mayoría en el Parlamento. Trató de imponer esta ley marcial a toda costa, que duró solo 6 horas, pero él la proclamó. Quedó prohibida la actividad política, tanto en el Parlamento como en las calles, al igual que el derecho a huelga. Los medios supuestamente iban a quedar bajo supervisión del comité marcial. Esto obviamente levantó la sublevación del pueblo surcoreano, que se movilizó rápidamente contra esta tentativa de autogolpe a través de la ley marcial, una que de todas formas después fue rechazada por el Parlamento, una mayoría de 190 legisladores sobre un total de 300 con que cuenta la Cámara, rechazó la imposición de la ley marcial.
Sin embargo, bueno, el ejército decidió mantenerse en las calles hasta que el presidente no retirara la medida. Todo esto duró 6 horas. Finalmente, bajo una movilización popular creciente, este presidente derechista Suk Yeol finalmente anunció que retiraba la ley marcial, cedió ante las manifestaciones, pero le salió el tiro por la culata. Este intento de autogolpe para mantener el poder finalmente movilizó a las masas que, ya no conformes con que él retirara la ley marcial, que fue la primera proclama de las marchas, después ya empezaron a pedir obviamente su renuncia. Bueno, se mantuvo bastante movilizado el pueblo de Corea del Sur ahí en las calles contra el presidente. Esta intentona golpista le salió mal, y bueno, a escasos meses, como les dije, de una derrota en las elecciones legislativas frente al Partido Democrático de centro-izquierda, acentuó el militarismo, el alineamiento con el imperialismo yanqui. Este presidente Suk Yeol, obviamente Corea del Sur, una pata importante del imperialismo norteamericano ahí en Asia, frente a lo que representan China y Corea del Norte. De hecho, tiene desplegados allí en Corea del Sur 30.000 soldados de Estados Unidos. Bueno, tras el reculo presidencial, los manifestantes empezaron a pedir su salida. De hecho, ahora está enfrentando un juicio de destitución, enfrenta cargos por traición y deslealtad al Estado, al intentar imponer la ley marcial sin las habilitaciones que estipula la Constitución. Y la noticia de último momento que llega desde allí es que, de hecho, la justicia le prohibió la salida del país para no entorpecer la causa. Así que, bueno, este presidente que se había asumido hace unos años empezó a perder la popularidad por distintos escándalos que involucraban también a su esposa. Perdió hace poquitos meses las elecciones parlamentarias, trató de retener el poder con una burda maniobra de autogolpe a través de un llamado a la ley marcial. Esto es el estado de sitio, obviamente, la presencia militar en las calles, la prohibición de toda actividad política, reuniones, esto que les estuve enumerando. Finalmente se vio con que no solo le salió mal la jugada, tuvo que recular con su llamada ley marcial, y ahora los manifestantes reclaman directamente su renuncia, siguen movilizados en las calles y enfrenta además cargos judiciales por traición y deslealtad al Estado, y ahora la justicia le prohibió salir del país. Nosotros hemos llegado al final, esto fue todo por hoy. Le agradecemos mucho, como siempre, a nuestra querida operadora Cami, allí en los controles, como siempre, de fierro. Recuerden que también pueden seguirnos en la web, politicaglobal.ar. Además de este programa, tenemos la página web, en las redes sociales también nos buscan como politicaglobal.ar. Allí subimos noticias, artículos, opinión, contexto, análisis sobre estos y otros temas que están pasando a nivel internacional en la agenda política. Muchas gracias, quédense con la continuidad de Radio La Tribu, ya llega Algo con R. Que pasen una excelente semana y nos reencontraremos el lunes que viene ya para ir despidiendo el año. Pasen una linda semana, hasta el lunes.